Veremos en este tema inflación. Vemos qué es inflación, causas de la inflación y tipos de inflación. Primero hablaremos sobre qué es inflación. Inflación se puede definir como el crecimiento generalizado de los precios, o bien como el cambio porcentual que registra un índice de precios de un periodo al siguiente. La tasa de inflación en un periodo T es entonces el nivel de precios en ese periodo menos el nivel de precios en el periodo anterior, dividido entre el nivel de precios en ese periodo y multiplicado por 100, tal como se ilustra en esa fórmula. Las causas de la inflación son varias. Primero, aquellas que son debido a las expectativas de la gente, lo que se llama la inflación inercial. La segunda causa es debido a la demanda, conocido también como inflación de demanda. Luego tenemos debido a la oferta o la inflación de costos. Y por último, hay diversas causas sociales, inflación estructural, y otras causas como tecnológicas, ambientales y por efectos de la naturaleza. La primera causa, conocida como la inflación inercial, se deriva de la física. Explicaremos brevemente esto. En física, la inercia se entiende como la propiedad que tienen los cuerpos físicos a mantenerse en estado de reposo o de movimiento. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo a velocidad cero y no existe ningún agente externo, entonces el cuerpo en un instante posterior 1 tendrá una velocidad 1, igual que la anterior, dado que no ha habido ningún agente externo que modifique esa velocidad. Por el contrario, si se tiene un agente externo, la velocidad en un instante posterior podrá subir, por ejemplo, a 10 km por hora. Otro ejemplo es, supongamos que tenemos un cuerpo que se está moviendo a 80 km por hora. Si no hay ningún agente externo, entonces su velocidad en un instante posterior seguirá siendo ese de 80 km por hora. Por el contrario, si hay algún agente externo, podrá, digamos, incrementarse esa velocidad de 80 a 90 o tal vez reducirse incluso a cero si, por ejemplo, ese cuerpo se encuentra con alguna pared. Es decir, la inercia los mantiene ya sea en el estado de reposo o de movimiento, al menos que exista un agente externo que modifique esa situación. En economía, la situación es similar. Si en una inflación si en una economía se tiene una inflación y baja y no hay ningún agente externo, entonces se mantendrá igual hasta que un evento económico importante modifique esa inflación. Por el contrario, podrá pasar de baja a galopante si existe algún agente externo, que modifique esa situación. Un ejemplo se puede dar cuando en Estados Unidos, en los años 90, se tenía año tras año una inflación alrededor del 3%. Como resultado, toda la población de Estados Unidos, e incluso aquella fuera de Estados Unidos, esperaba que la inflación fuera de más o menos 3%, y como resultado de esa inercia, de esa inflación esperada, la inflación de Estados Unidos se mantenía más o menos alrededor del 3%. Otra causa de inflación es
aquella que es inducida por la demanda. Para explicarlo vamos a partir de una curva de demanda de A y una curva de oferta OA, donde el punto de equilibrio es entonces el punto E con un precio P. Vamos a suponer ahora que tenemos que la demanda cambia su comportamiento de la curva de A a la curva de A'. Entonces el nuevo punto de equilibrio será este, el punto E', en el cual se tiene el nuevo precio en el equilibrio P' es claramente superior al anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, cuando tenemos la nueva curva de A', pasamos de un punto de equilibrio E a un punto de equilibrio E', donde antes teníamos una demanda, una cantidad de demanda Q, y ahora tenemos una cantidad de demanda mayor, Q'. Sin embargo, ante una nueva demanda mayor, entonces, dado que la demanda es mayor, el desempleo será menor, dado que ahora habrá que producir una cantidad mayor de artículos. Se tendrá entonces una reducción en la tasa de desempleo. Parecería esto una situación envidiable, pero veamos si esto es así. Si tenemos menos desempleo, entonces habrá menos trabajadores disponibles para hacer frente a una demanda más alta. Por lo tanto, los sueldos suben, y dado que hay menos trabajadores disponibles, y por lo tanto se tiene un aumento en la oferta monetaria. Los trabajadores podrían estar muy satisfechos con salarios más altos. Sin embargo, eso tiene un efecto colateral escondido. A salarios más altos, los costos de la oferta se incrementan. Los precios de los bienes y servicios se incrementan y por lo tanto hay inflación. Veamos ahora la inflación debido a la oferta. Ahora tenemos una curva de demanda y una curva de oferta con un punto de equilibrio E, y en el equilibrio tenemos un precio P. Si la oferta cambia su comportamiento de la curva O a la curva O', entonces el nuevo precio P' en el equilibrio, ¿sí?, será claramente superior. Sin embargo, el incremento en precios de la oferta provoca que la demanda se reduzca a una demanda menor, Q'. Ahora bien, si tenemos menor demanda, se tendrá menos desempleo. La tasa de desempleo entonces aumenta. Los efectos pueden ser desastrosos. El ambiente social puede ser afectado y además la economía de ese país pierde, ya que los productos que esos trabajadores hubieran podido haber producido hace que la ganancia marginal por cada uno de esos productos no producidos haga que se tenga un menor beneficio para ese país. Si se pierde el beneficio marginal de cada producto, el PIB se reduce y por lo tanto hay una inflación y posiblemente un endeudamiento. Veamos ahora qué tipos de inflación tenemos. Hay tres principales y otros tipos. El primero, inflación baja. Los precios son estables, hay confianza en el dinero, en contratos a largo plazo, realizados en términos de dinero. La situación es buena. Sin embargo, en una inflación galopante, la inflación es de 20 a 200%, es decir, de 2 a 3 dígitos. Los precios ya no son estables, no se confía en el dinero. La gente prefiere comprar inmuebles, no desea ahorrar, y los contratos son generalmente indexados a alguna otra moneda extranjera o algún otro tipo de cambio. El tercer tipo de inflación es la hiperinflación, donde la inflación es de 1000% o más. El dinero ya tiene poco valor. La gente desea cambiar los bienes y servicios no por dinero, sino tal vez por otros.
Y eso se corre el peligro de caer en el trueque, de tal manera que la economía pueda desmoronarse. Los contratos formales entonces pierden total significado, de tal manera que la economía se pone en grave crisis. Otros tipos de inflación son aquellos que se conocen como estanflación, en donde hay un crecimiento muy lento y un aumento generalizado de precios, por lo cual es una situación poco envidiable. Otro tipo de inflación es la que se conoce como deflación, y es cuando la inflación es negativa. Hay pocos compradores, los productores bajan los precios, dado que tienen pocos compradores, entonces bajan los precios a fin de atraer más compradores. Sin embargo, los compradores no compran, sino que esperan a que los precios bajen y entonces se reduce el número de compradores. Por lo tanto, los productores nuevamente tratan de reducir sus precios para atraer compradores y el ciclo se repite en un círculo vicioso.